Hola, hola, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy les traigo este hermoso tutorial y vamos a realizar estos personajes. Ambos están hechos con el mismo patrón, así que ustedes simplemente alterando el tono de hilo pueden obtener tanto a Mario como a Luigi. Estos quedan midiendo 10 centímetros, yo los tejí con algodón y el grosor de mi algodón es de 1 milímetro. También los tejí con crochet 2.0. Les menciono esto porque según el grosor del hilo que ustedes ocupen, también va a variar el tamaño de la figura al terminarla. Así que bueno, sin nada más que agregar, los dejo con la lista de materiales y también el paso a paso. Vamos a partir por el tono café, ya que vamos a comenzar a trabajar lo que son los zapatitos. Y vamos a partir realizando un anillo mágico. Y ahora dentro de este anillo vamos a realizar 6 puntos bajos. Ajustamos nuestro anillo y cerraremos con un punto deslizado. Esta ya es nuestra primera vuelta. Para la vuelta 2 vamos a hacer aumento en cada uno de estos 6 puntos. Pasaremos de tener 6 puntos bajos a tener un total de 12. Hacemos primer punto y como siempre lo marcamos el inicio de cada vuelta. Y en este mismo primer punto hacemos otro punto bajo y tendríamos el primer aumento. Y así nos vamos haciendo 2 puntos bajos sobre cada punto bajo hasta completar la vuelta. Para la vuelta 3 vamos a realizar la secuencia de 5 puntos bajos, un aumento. Y esta secuencia solo la vamos a repetir 2 veces en la vuelta y tendremos un total de 14 puntos. Ya realizan 5 puntos, un aumento, hacen una vez esa secuencia y nuevamente vuelven a repetir 5 puntos, un aumento por una segunda vez. Pasamos ahora a la vuelta 4 y para esta vuelta vamos a tejer nuestros 14 puntos que generamos en la vuelta anterior y tejeremos los 14 puntos pero solamente tomando la hebra de atrás, ya que en esta parte al hacer eso vamos a formar la parte de la suela del zapato. Ya vamos tejiendo los 14 puntos por la hebra trasera. Vuelta número 5. Para esta vuelta vamos a hacer la secuencia de 5 puntos. Luego de esto haremos disminución por 2 veces y luego 5 puntos. Eso es lo que vamos a hacer en esta vuelta. Tengo el primer punto, punto 2, el 3, 4 y 5. Luego de esto voy a hacer 2 disminuciones seguidas. Hago la primera disminución y realizo una segunda disminución, ya 2 disminuciones seguidas. Y termino la vuelta tejiendo 5 puntos bajos al igual que al inicio. Y tendremos un total de 12 puntos en esta vuelta 5. Vuelta número 6. Para esta vuelta vamos a realizar disminución nuevamente y vamos a hacer 4 puntos bajos, disminución por 2 veces y luego 4 puntos bajos. Ya tengo primer punto, hago punto número 2, punto 3 y punto número 4. Luego de esto me toca hacer 2 disminuciones seguidas. Realizo la primera disminución. Y vamos a hacer la segunda disminución.
y termino la vuelta tejiendo 4 puntos bajos y tendremos un total de 10 puntos. ¿Ya? Y en el último punto, el punto número 4, ahí vamos a hacer cambio de color. Así que lo dejamos en espera, ¿sí? No lo cerramos, porque aquí vamos a hacer cambio de color y vamos a pasar al tono azul. Tomamos nuestro hilo azul y vamos a cerrar el último punto de la vuelta número 6. Cerramos de esta forma, acomodamos un poquito. Y ahora vamos a trabajar esta vuelta, los 10 puntos, ya que 10 puntos nos quedaron en la vuelta anterior con la disminución. Vamos a trabajar estos 10 puntos tomando solamente la hebra trasera. Pueden cortar ya el hilo y también anudar, ya que no vamos a ocupar más el tono café, así que aprovechamos de anudar estos dos colores y luego seguir con nuestras vueltas. Seguimos entonces con nuestra vuelta. Esta es la vuelta número 7. A la vuelta 7 solo trabajamos los 10 puntos por la hebra trasera. Terminé mi vuelta trabajando por la hebra trasera y ahora ya pasaría a la vuelta número 8 y lo que haremos es tejer de la vuelta 8 a la vuelta 12 trabajando los 10 puntos y tomando normalmente, ya como hacemos siempre, un punto bajo sobre cada punto bajo. Ya terminé de tejer hasta la vuelta número 12 trabajando mis 10 puntos bajos y este será el fin de la pierna. De esta misma manera tienen que hacer otra pierna exactamente igual y en una de ellas, en esta, cortan el hilo ya dejando una cantidad, puede ser un poquito mayor a la que yo dejé porque les voy a mostrar en esta parte cómo es la unión de las piernas. Ya pueden dejar un poquito más de hilo para que no les falte. Y en la otra no van a cortar el hilo porque con esta vamos a realizar la unión de ambas piernas y luego seguir avanzando un poquito más parte del cuerpo. Voy a retirar el marcador y les voy a mostrar cómo vamos a unir. Atención en esta parte. Lo que vamos a hacer primeramente es ubicar los piecitos hacia la parte de adelante y vamos a marcar dónde es que vamos nosotros a hacer la unión. Ya la unión de las piernas va a ser de esta forma. Así es como quedaría. Iríamos marcando la vuelta por la parte de la espalda. Yo en esta parte justo terminé esta pierna aquí y luego avancé 3 puntos para llegar acá, para que así la unión no me quedara justo donde yo terminé de tejer esta pierna. Así que si ustedes terminan justo donde les marca la pierna, pueden avanzar 3 a 4 puntos para que no les quede justo ahí mismo. Ya del lado de acá de la otra piernita hacemos exactamente lo mismo. Vamos a marcar el piecito, lo vamos a dejar hacia adelante, bien formadito, que nos quede bien formado y nos quede bien la ubicación para que nos queden bien derechitos. Entonces lo que hacemos es aplanar y como en mi caso la unión es del lado de acá, yo voy a tejer los puntos necesarios para poder llegar a donde voy a hacer la unión. Con 5 puntos llegué a donde yo necesitaba para hacer la unión. Voy a realizar ahora una cadena y voy a tomar mi segunda pierna y justo donde me marca voy a hacer un punto bajo de esta forma. Hacemos el primer punto bajo de la pierna. Lo que vamos a hacer ahora es tejer los 10 puntos bajos de esta pierna y a medida que avanzamos también escondemos la misma colita del hilo que nos queda de la terminación de la pierna. Ya vamos tejiendo los 10 puntos bajos, escóndenle esta colita y ya tenemos el primer punto, así que ahora nos tocaría el punto 2 y así hasta completar los 10 puntos de esta pierna.
Luego de tejer los 10 puntos de la pierna, vamos a tejer un punto bajo en la cadenita que hicimos para hacer la unión de ambas piernas. Ahora vamos a tejer los 10 puntos de esta pierna. Luego que terminamos de tejer los 10 puntos de la pierna, tejemos nuevamente un punto bajo por el lado de acá de la cadenita que hicimos para la unión. Ya esta sería entonces la vuelta número 13, que es la unión de piernas, y en esta vuelta finalizamos la vuelta 13 con un total de 22 puntos. Ahora voy a realizar el primer punto que corresponde a la vuelta número 14 y lo voy a marcar. Ya, y ahora vamos a tejer estos 22 puntos de la vuelta 14 que nos corresponde ahora hasta la vuelta número 16. Ya solamente haciendo un punto bajo sobre cada punto bajo. Aquí estoy en el último punto de la vuelta 16 y este último punto lo voy a cerrar con el nuevo color. El color puede ser según el personaje que estén haciendo, puede ser rojo o verde. Yo como estoy haciendo a Mario, voy a usar el rojo. Así que cerramos el último punto de la vuelta 16 con nuestro nuevo color. Y lo que vamos a hacer ahora para nuestra siguiente vuelta, que sería la vuelta 17, es tejer nuestros 22 puntos, pero trabajando por la hebra de atrás. Voy a correr este hilo, ya que luego lo voy a anudar con el tono azul. Y voy a trabajar el primer punto con la hebra trasera, lo voy a marcar y en realidad simplemente tejemos toda esta vuelta, como les digo, por la parte de atrás. Voy a cortar el hilo azul y voy a aprovechar de anudarlo con el tono rojo. Y retomo entonces mi vuelta, la número 17, como les digo, trabajando los 22 puntos por la hebra de atrás. Pasamos ahora a nuestra vuelta número 18. Ya en esta vuelta tejemos nuestros puntos normalmente. Y la secuencia que vamos a realizar para esta vuelta será 9 puntos, una disminución. Y vamos a repetir esa secuencia 2 veces en la vuelta. Tengo punto 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Luego de los 9 realizo una disminución. Y nuevamente vuelvo a repetir 9 puntos, una disminución. Y terminaremos con 20 puntos en total en esta vuelta. Pasamos a la vuelta 19. Para esta vuelta van a realizar la secuencia de 8 puntos bajos, una disminución. Esta secuencia la repetirán solamente 2 veces en la vuelta y van a finalizar con un total de 18 puntos. Vamos haciendo 8 puntos, una disminución y solo repetimos 2 veces en total. Pasamos ahora a la vuelta número 20 y para la vuelta 20 vamos a tejer solamente un punto bajo sobre cada punto bajo. Eso quiere decir que vamos a tejer nuestros 18 puntos que generamos en nuestra vuelta anterior. Ya vuelta 20 solamente tejemos 18 puntos bajos. Vuelta número 21. Para esta vuelta van a realizar la secuencia de 7 puntos bajos, una disminución. Esta secuencia la van a repetir solamente 2 veces en la vuelta y van a finalizar con 16 puntos bajos. Haremos 7 puntos, una disminución y repetimos 2 veces en nuestra vuelta. Vuelta 22. Para esta vuelta tejemos nuestros 16 puntos bajos que generamos en la vuelta anterior. Ya vuelta 22 solamente tejeremos 16 puntos bajos.
Pasamos ahora a la vuelta 23 y para esta vuelta vamos a realizar la secuencia de 2 puntos bajos, una disminución. Esta secuencia la vamos a repetir por toda nuestra vuelta un total de 4 veces y vamos a finalizar con 12 puntos. Vamos haciendo 2 puntos, una disminución, así hasta que completemos nuestra vuelta. Terminé ya mi vuelta y también rellené, ya que me queda una sola vuelta más del cuerpo. Ya tejemos una vuelta solamente más y ya pasaríamos a formar la cabeza. Vamos a hacer la vuelta número 24 y para esta vuelta solamente vamos a tejer los 12 puntos bajos que tenemos. Ya vamos haciendo un punto bajo sobre cada punto bajo en esta vuelta 24. Y en el último punto haremos cambio de color para comenzar a hacer la cabeza. Último punto de la vuelta, vamos a cerrarlo con el tono piel, ya que vamos ahora a comenzar a formar la cabeza. Tomo mi tono piel y lo voy a cerrar. El último punto de la vuelta 24. Ahora voy a pasar a la vuelta número 25. Voy a realizar en esta vuelta aumentos en cada uno de los puntos. Y aquí vamos a hacer aumentos por 12 veces en total. Ya vamos haciendo 2 puntos sobre cada punto y pasaremos de tener 12 puntos a tener un total de 24. Este hilito ya lo vamos a cortar y lo anudamos con el tono piel. Retomo mi vuelta y como les indiqué vamos haciendo aumento en cada uno de estos 12 puntos y al finalizar tendremos 24. Vuelta número 26. Para la vuelta 26 vamos a realizar la secuencia de 3 puntos bajos, un aumento. Y esta secuencia la van a repetir por toda la vuelta un total de 6 veces y van a finalizar con 30 puntos. Ya vamos haciendo 3 puntos, un aumento, así hasta completar nuestra vuelta. Pasamos ahora a la vuelta 27 y lo que vamos a hacer en la vuelta 27 es tejer nuestros 30 puntos que generamos en la vuelta anterior y lo haremos de la vuelta 27 a la vuelta 36. Ya tejemos de la vuelta 27 a la 36 nuestros 30 puntos. Aquí, como pueden ver, ya tejí hasta la vuelta número 36 trabajando los 30 puntos y también del lado de acá ya tengo ubicados los ojitos de seguridad. Los ojitos de seguridad los vamos a ubicar del lado contrario donde vamos marcando y los van a ubicar entre la vuelta número 30 y 31. Ya ahí van a poner un ojito y luego van a contar de ese ojito hacia el otro un total de 6 puntos bajos y van a colocar el segundo ojito. Ya serían de la hilera 30-31 y hacen 6 puntos de separación. Los ojitos son de 8 milímetros. Ya esos son los ojitos que yo estoy utilizando. Ya dicho eso, vamos ahora a retomar nuestras vueltas. Vamos a pasar ahora a la vuelta número 37 y aquí vamos a comenzar con las disminuciones para cada vez ir cerrando la cabeza. Vuelta 37 van a realizar la secuencia de 3 puntos bajos, una disminución. Esa secuencia la vamos a repetir por toda la vuelta, un total de 6 veces y vamos a finalizar con 24 puntos. Vamos haciendo 3 puntos, una disminución, así hasta que completemos nuestra vuelta. Pasamos ahora a la vuelta 38. Para esta vuelta vamos a realizar la secuencia de 2 puntos bajos, una disminución. Esta secuencia la van a repetir por toda la vuelta, un total de 6 veces y van a finalizar con 18 puntos. Ya vamos haciendo 2 puntos, una disminución, así repitiendo la secuencia hasta finalizar nuestra vuelta. Bien, en esta parte yo lo que hice ya fue rellenar la cabeza. Ya estamos a 2 vueltas para terminar. Y la secuencia que nosotros vamos a realizar van a ser exactamente la misma. En la vuelta 39 que nos toca ahora vamos a hacer un punto, una disminución. Repetimos la secuencia 6 veces. Tendremos 12 puntos al finalizar.
y en la vuelta 40 haremos un punto en la disminución, nuevamente la misma secuencia pero por 4 veces y finalizamos con 8 puntos. Ya terminé mis 2 vueltas realizando la misma secuencia, un punto en la disminución, vuelta 39 y 40. Ahora retiramos el marcador, vamos a cortar hilo dejando suficiente para poder cerrar. Ya podemos tirar del crochet. Lo que haremos ahora es enhebrar la aguja. Ya con nuestra aguja enhebrada vamos a ir tomando de estos puntitos que nos quedan, solamente vamos tomando la hebra de afuera de cada uno de los puntos para luego ajustar y cerrar este pequeño agujerito. Voy a tirar del hilo para ya cerrar. Voy a pasar al lado donde está mi hilo, voy a sacar en otra parte para poder hacer un pequeño nudo y así que esto me quede un poco más firme. Voy a hacer un nudo tomando uno de los puntos de esta forma. Ajusto, voy a pasar al lado del mismo nudo, voy a sacar en otra parte. Y acá voy a volver a realizar otro nudito y luego esconderé para perder ya lo que es el hilo. Ya estamos listos entonces con nuestro cuerpo y ahora vamos a pasar a realizar los detalles que nos faltan para completar este proyecto. Ahora vamos a pasar a realizar el bracito y aquí tengo uno, también tengo la nariz y la orejita que luego les voy a mostrar cómo realizarlas. Comenzamos con nuestro hilo de color blanco, haremos un anillo mágico y ahora dentro de este anillo vamos a realizar 5 puntos bajos. Vamos a ajustar y cerraremos con un punto deslizado. Esta ya va a ser nuestra primera vuelta. Ahora lo que vamos a hacer para la vuelta 2 y también para la vuelta 3 es tejer nuestros 5 puntos bajos. Ya tejeremos un punto bajo sobre cada punto bajo de la vuelta 2 a la vuelta 3 y en el último punto de la vuelta 3 vamos a hacer cambio de color. Último punto de la vuelta 3 lo cerramos con el tono rojo. Cerramos el último punto y ahora ya vamos a comenzar la vuelta número 4 y tejeremos también nuestros 5 puntos pero ya con nuestro color rojo. Marcamos como siempre el inicio de vuelta y lo que haremos, como les digo, es tejer nuestros 5 puntos bajos y lo haremos de esta vuelta número 4 a la vuelta número 8. Este bracito es súper facilito de tejer, no se los quise explicar, a veces los explico, pero quise realizarlo para que así no hubiera ningún tipo de duda, pero en realidad es simplemente un brazo que tiene 5 puntos y solamente hacemos cambio de color, pasamos de blanco a rojo. Estas hebritas las van a cortar y luego hacen un nudo, ya para que quede firme y como les digo, tejemos de la vuelta 4 a la vuelta 8. Una vez que tejan hasta la vuelta 8 ya estarán listas con el bracito, retiro mi marcador y voy a cortar hilo dejando cantidad suficiente para luego poder cerrar y coser al cuerpo. Ya de esta forma tienen que realizar otro exactamente igual y los bracitos no van rellenos. Ya lo único que tienen que hacer en esta parte con aguja es darle unas puntaditas para cerrar esta pieza y luego ya lo coserían al cuerpo. Estamos listos entonces, así que vamos a reservar los bracitos. Luego les mostraré la ubicación. Para la nariz solamente les voy a dar una explicación porque es demasiado pequeñita y consiste en realizar un anillo mágico de 5 puntos bajos y para la vuelta 2 van a tejer esos 5 puntos bajos y eso sería todo el patrón de la nariz. Yo no dejé ninguna colita de hilo porque no la voy a coser, sino que la voy a pegar al rostro. Si ustedes quieren dejarle, le pueden dejar hilito para luego coserlo.
También de esta les voy a mostrar luego la indicación donde vamos a pegarla o coserla. Para la orejita es muy sencilla también de realizar y solamente consiste en un anillo mágico de 3 puntos bajos. Pero igual se los voy a mostrar. Hacemos un anillo mágico y dentro de este anillo vamos a realizar 3 puntos bajos. Tenemos 1, 2 y 3. Y esto sería todo. ¿Ya? Acorde a los cuántos puntos tiene, es el tamaño de la oreja. Dejamos hilo para poder luego coser. Tiro de la colita del anillo mágico. Voy a hacer un pequeño nudito atando los dos hilos. Y estaríamos listos con la orejita. Así de sencillo se hace esta pieza. Así que reservamos y ahora vamos a pasar a tejer el bigotito. Ahora les voy a mostrar cómo tejer el bigote. La verdad el bigote es muy pequeñito. Y voy a tejerlo con el mismo tono de café que usé para los zapatos. Ustedes si quieren pueden usar cualquier otro tono de café. Vamos a hacer primeramente un nudo corredizo. Yo lo hago solo con mis dedos. Voy a ajustar mi nudito. Y ahora voy a realizar 7 cadenas. Ya no las voy a hacer tan sueltas. Solamente que me permita trabajarlas. O sea, no tan sueltas ni tampoco extremadamente apretadas. Luego de las 7 van a contar desde el crochet 1, 2 y en la tercera van a hacer un punto bajo, el primer punto bajo. Y vamos a realizar 6 puntos bajos en total. Los vamos haciendo apretaditos para que así el bigote no quede tan deforme y quede como no crezca demasiado, no se vea demasiado grande. Ya, si lo tejemos muy suelto se va a ver más grande de lo que debería verse porque yo lo hice apretado. Realizo el último punto y ya en esta parte voy a cortar. Pueden dejar menos hilo que ese, la verdad yo corté mucho. Y lo que voy a hacer en esta parte es anudar estas dos colitas de hilo para que así me quede un poquito más redondo en esa parte. Y ya lo que voy a hacer yo es cortar este resto de hilo y ponerlo por debajo del bigote, ya que luego yo lo voy a pegar también. Ya simplemente yo voy a pegar esta pieza. Si ustedes quieren coserla, como les digo, igual que la nariz, le dejan una cantidad de hilo para después coser. Ya estando listo con estas piezas pequeñas, tanto el bigotito y las otras piezas, vamos a pasar ahora a tejer lo que es el gorrito. Vamos a pasar ahora a realizar el gorrito. Yo trabajaré con mi tono rojo ya que estoy haciendo Mario. Y vamos a hacer un anillo mágico. Y dentro de este anillo vamos a realizar 6 puntos bajos. Ajustamos y vamos a cerrar con un punto deslizado. Esta ya es nuestra primera vuelta. Para la vuelta 2 vamos a realizar aumento en cada uno de estos 6 puntos. Primer punto, como siempre, lo marcamos, el inicio de la vuelta. Y en este mismo primer punto bajo hacemos otro punto bajo y ya tendremos nuestro primer aumento. Y así nos vamos a ir por toda esta vuelta haciendo un aumento en cada punto y tendremos 12 puntos al finalizar. Pasamos ahora a la vuelta 3 y para esta vuelta van a realizar la secuencia de un punto bajo, un aumento. Esta secuencia la vamos a repetir por toda la vuelta un total de 6 veces y vamos a finalizar con 18 puntos. Ya vamos haciendo un punto, un aumento, así hasta que completemos nuestra vuelta. Vuelta número 4. Para esta vuelta vamos a realizar la secuencia de 2 puntos bajos, un aumento. Esta secuencia la vamos a repetir por toda la vuelta, un total de 6 veces y vamos a finalizar con 24 puntos. Ya vamos realizando 2 puntos, un aumento, 2 puntos, un aumento, así hasta completar nuestra vuelta. Vuelta número 5. Para esta vuelta van a realizar la secuencia de 3 puntos bajos, un aumento.
Esta secuencia la van a repetir por toda la vuelta un total de 6 veces y van a finalizar con 30 puntos. Ya vamos haciendo 3 puntos, un aumento, así hasta que completemos nuestra vuelta. Vuelta número 6. Para esta vuelta vamos a iniciar tejiendo 2 puntos bajos. Hago el primer punto. Ahora el punto 2. Y luego de esto voy a realizar un aumento. Y ahora vamos a hacer la secuencia de 4 puntos bajos, un aumento. Esta secuencia la vamos a repetir 5 veces en total en la vuelta. Y luego del último aumento de la secuencia terminan tejiendo 2 puntos bajos. Luego que realicé el último aumento de la secuencia, terminan tejiendo 2 puntos bajos como les indiqué y tendrán un total de 36 puntos en esta vuelta 6. Ahora vamos a pasar a la vuelta 7 y para la vuelta 7 van a realizar la secuencia de 5 puntos bajos, un aumento. Esta secuencia la van a repetir por toda la vuelta un total de 6 veces y van a finalizar con 42 puntos. Ya hacemos 5 puntos, un aumento y repetimos toda la vuelta nuestra secuencia. Pasamos ahora a la vuelta número 8 y para la vuelta 8 lo que vamos a hacer es tejer nuestros 42 puntos, pero solo tomando por la hebra de atrás, ya de la cadenita que se nos forma aquí. Tomamos solamente la hebra trasera y vamos haciendo un punto bajo sobre cada punto bajo. Tejemos los 42 puntos en esta vuelta número 8. Terminé de trabajar por la hebra trasera y esto va a hacer que el gorrito quede más plano en la parte de arriba y no quede tan redondo. Ya lo que vamos a hacer ahora es pasar a la vuelta 9 y para la vuelta 9 y hasta la vuelta 13 vamos a tejer nuestros 42 puntos, pero ya tomando normalmente. La vuelta anterior lo hicimos por la hebra de atrás, pero ahora hacemos un punto bajo sobre cada punto bajo, como lo hacemos normalmente. Luego de tejer hasta la vuelta número 13 se verá algo así. Lo que haremos es retirar el marcador y en ese punto del marcador que sacamos vamos a hacer un punto raso. Ya teniendo el punto raso, ahora vamos a hacer 2 cadenas. Ahora tomamos lazada y en el mismo punto raso y las 2 cadenas que hicimos en esta parte, hacemos un punto alto. Y ahora lo que vamos a hacer es tejer 11 puntos altos, uno en cada punto. Luego que tejimos los 11 puntos altos, van a ser 2 cadenas y vamos a enganchar justo donde hicimos el punto número 11 con un punto deslizado, punto raso. ¿Ya? Y de esta forma terminamos así mismo como comenzamos. Lo que vamos a hacer ahora es cortar hilo dejando suficiente para luego poder coser el gorro a la cabeza. Tiramos y luego ya lo que haríamos con agujita es correrlos un poquito más arriba para luego ir cosiendo en esta parte. Para la parte que va aquí arriba, la parte blanca, simplemente van a tejer un anillo mágico de 10 puntos bajos. Si ustedes encontraran que con 10 puntos bajos le queda pequeño, pueden hacerlo también de 12 y así ir sumando más puntos al anillo mágico. Y para la M, simplemente la bordé con el mismo hilo del gorro y usé la parte central justo en el orificio del anillo mágico. Y eso sería todo para esta parte. Yo como en mi caso la voy a pegar, no dejé ningún tipo de hebra para poder coser. Pero como siempre les digo, si ustedes lo quieren coser, lo que ustedes van a hacer es dejar hebra. Y en esta parte solamente lo ubican que le quede central en la parte de la visera. Y eso sería todo. Ya estamos listos con las piezas, así que lo que voy a hacer yo ya es ubicar todo en su lugar y mostrarles dónde es que ustedes tienen que coser las otras partes. Bien, en esta parte ya tengo ubicados los detalles ya del rostro
y también los bracitos. Les voy a mostrar dónde coser cada una de estas piezas, pero les voy a indicar también las cejitas. Las cejitas las hice del ojo una hilera más arriba y luego me moví hacia el lado 2 puntos y lo hice con una pequeña pendiente. Lo mismo del otro lado, una hilera arriba del ojo y luego se mueven hacia el lado 2 puntos y hacen una pequeña inclinación. La nariz la van a ubicar justo donde terminan los ojitos, bajo esa hilera, o sea, sobre esa hilera. Van a poner la nariz que les quede bien central. Y yo, como en mi caso, yo simplemente la pegué como les dije. Pero esa será la ubicación. Para el bigote simplemente lo van a pegar o coser bajo la nariz. Esa será la ubicación. Ahora vamos por las orejitas. Van a contar desde el ojo 3 puntos y ahí van a coser las orejas. Lo mismo del otro lado, contamos 3 puntos, cosemos las orejitas y las van a coser a la misma línea de los ojos. Y ahora para los brazos la ubicación será la siguiente. Se van a fijar que les quede a una misma línea con la pierna, que les quede bien derechito hacia la pierna. Y los van a coser entre la hilera 23 y 24. Ya esa será la ubicación que le vamos a dar. Vamos a coser entre la hilera 23 y 24. Ahora vamos a realizar ya la última parte que nos queda, que sería esta parte del pantalón. Lo que vamos a hacer primeramente es ubicar la parte central. Ahí luego van a contar hacia un lado 3 puntos y 3 puntos luego hacia el otro. 3 puntos hacia acá. Y van a enganchar, ¿ya? Y vamos a trabajar 6 puntos en total. Lo importante es que esos 6 puntos nos queden bien central. Voy a pasar mi hilo azul. Una vez que lo paso voy a hacer 2 cadenas. Y ahora vamos a hacer puntos altos, 5 puntos altos. Y también vamos a aprovechar de ir escondiendo esta hebrita de hilo. Vamos a hacer 5 puntos. Vamos a hacer ahora 2 cadenas. Vamos a girar. Y en esta parte vamos a realizar 6 puntos altos. Ya que la vuelta anterior, para contar la cadena, cuenta como primer punto. Luego hicimos 5 puntos más. Y entonces nos dio un total de 6 puntos altos. Ahora vamos a hacer 6 puntos altos también en esta segunda vuelta. Y con esas 2 vueltas que hicimos ya queda listo esta parte de adelante. Y ahora, para no cortar el hilo, vamos a trabajar directamente en esta parte. Ya vamos a hacer los tirantes, pero no vamos a cortar el hilo, así que vamos a hacer 10 cadenitas. Una vez que ya terminamos, lo que vamos a hacer es enganchar acá en la parte trasera, también ayudándonos de esas hebritas que nos quedaron. Así que tomamos una de estas hebras y vamos a hacer como un punto raso o deslizado. Voy a hacer un punto raso y ya estoy enganchada en esta parte. Ahí sí nos quedaría esta partecita de acá. Ahora vamos a hacer lo mismo del otro lado. Lo que voy a hacer yo es cortar en esta parte el hilo, pero voy a dejar una cantidad, así aprovecho de trabajar también el otro lado. Voy a dejar como unos 15 centímetros más o menos, 15 a 20 centímetros. Voy a enhebrar la aguja para llegar al otro lado. Ya con la aguja enhebrada voy a pasar de esta forma, porque no quiero cortar el hilo. Ya voy a pasar aquí
y voy a sacar un poquito más acá donde necesito ya que me quede bien parejita esta parte también de los tirantes atrás. Ya estando en esta parte voy a comenzar a trabajar este tirante. Y voy a enganchar nuevamente en uno de las hebritas. Voy a tomar el hilo, voy a hacer una cadenita. Y lo que vamos a hacer es hacer nuevamente 10 cadenas. Una vez que terminamos, ya tiramos del hilo y vamos a enhebrar la aguja para darle unas puntaditas. Ya con la aguja enhebrada, lo que vamos a hacer es darle una puntada aquí para que se fije. Y luego podemos hacer un pequeño nudito por la parte interna y perder lo que es el hilo. Darle otra pasada. Y voy a pasar aquí para arriba en esta parte por el mismo tirante. Voy a sacar un poquito más arriba del brazo y le voy a dar en esta parte una puntada para fijar el tirante al brazo y que este no se esté moviendo. Y voy a pasar hacia el otro lado para también fijar ambos al mismo tiempo. Ya con esta puntadita nos queda fijo y no se va a estar saliendo ni moviendo. Ya va a quedar todo en su lugar. Voy a pasar con la aguja, voy a salir la parte del pantalón y ahí voy a realizar un pequeño nudito y luego ya sería perder el hilo. Ya estamos listos con esta parte. Ahora lo que vamos a hacer es hacer el pelo. Yo solamente le voy a ir dando unas puntadas ya por toda la cabeza. No voy a tejer el cabello, solamente le voy a dar unas puntaditas con un hilo café distinto al que he trabajado. Ya no es el mismo que le hice para las cejas, es uno un poquito más claro. Voy a sacar aquí más o menos cerca de la oreja. Y le voy a ir dando unas pasadas. En realidad voy a hacer como una especie de triángulo. Está como haciendo un triángulo, dando unas pasaditas. Que luego al poner el gorro igual se vea un poco el cabello y a la vez tape las partes que... la parte superior que digamos no se ve el hilo. Que vamos a ir rellenando, dando pasadas. Pueden dar 2 o 3 pasadas. Depende como ustedes quieran. Lo voy a sacar un poco más atrás. Voy a volver a dar otra pasada acá. Como les digo, pueden dar 2 o 3 pasadas. Depende cómo vayan viendo el resultado que les va quedando. Voy a dar una pasada para que así quede más tupido y no se vea esa parte blanca. Ahora sí quedó mejor. Ya acá lo vamos a hacer más o menos como una hilera más abajo, 2 hileras más abajo de la orejita. La cosa que después cuando pongan el gorrito se vea el pelo. Pueden poner el gorrito encima y ver más o menos hasta donde le cubre un poco y luego hacer el cabello más abajo. Lo pueden hacer más abajo si ustedes quieren. Ahí simplemente vamos haciendo lo mismo que les dije, que es como una especie de triángulo. Van dando como 2, 3 o pueden dar 4 pasadas como ustedes quieran. Aquí ya terminé de completar y si se fijan le di así estas puntaditas. Pueden darle más tupido, lo pueden hacer como una línea completamente tupiendo los hilos. Ahí ya es a gusto de cada uno, como siempre les digo. Ahora vamos a ubicar lo que es el gorrito. Aquí yo ya pegué esta parte. Y ahora vamos a ubicarlo y les voy a mostrar cómo coserlo. Lo vamos a dejar justo sobre las orejitas. Vamos a dejar lo que son las cejas que nos queden despejadas.
Y la gracia es que aquí sentamos nosotros la cabeza en esta parte, que nos quede como planito aquí. Ya, de atrás va a quedar así, como que igual se va a ver un poco el cabello. Por eso les digo, si ustedes quieren hacer el cabello más largo, lo pueden hacer también. Pero para mí así está bien. Ya, con la aguja enhebrada, entonces lo que voy a hacer es dar una puntada por detrás para salir un poquito más arriba del gorro, no en el borde. Y aquí para coser esta pieza simplemente le vamos a ir dando puntadas, no tan tupidas, pueden ser puntadas larguitas. Vamos a pasar hacia un punto al lado, no lo hacemos en el borde, lo hacemos un poco más arriba para que así la costura se disimule un poco. Y vamos a ir tomando parte de la cabeza. Podemos dar unas puntadas largas, la verdad, no es necesario que sean puntadas tan cortas o no es necesario tomar punto de la cabeza, punto del gorro. Ya le vamos dando simplemente unas puntadas largas. Ya lo que es al ajustar el hilo, traten de no tirarlo tanto para que así no se les vaya marcando también la costura, porque si lo tiran mucho, muy apretado, se les va a marcar la costura y se les va a deformar el gorro. Solo que sea firme, ya no que se llegue a deformar. Y solamente vamos dando puntadas así larguitas hasta que completemos el gorrito. Eso sería todo en esta parte. Miren, en esta parte ya terminé de coser el gorrito, ya luego hice un nudo cuando terminé y escondí. Y en esta parte también le di una puntada en el anillo mágico para que quede esto más plano. Ya así que le dan una puntada también en esta parte, que se me olvidó mencionarlo, pero le di una puntadita y luego ya perdí el hilo hacia adentro. Y también le hice estos detallitos aquí en tono amarillo en la parte de los tirantes. Y así es como nos queda este Mario. Espero que les haya gustado y con el mismo patrón, como les digo, hacen también a Luigi. Son el mismo patrón, la única diferencia aquí, si pueden ver que este gorrito se ve un poco más marcada esta parte, es simplemente porque el hilo que yo utilicé para Mario es más rígido que el verde. Es del mismo grosor pero es más rígido, entonces por eso se marca un poco más esta parte de arriba. Ese es el único detalle, pero el patrón para los dos es exactamente igual. Así que espero que les haya gustado este tutorial. Como les digo, si lo realizan, no olviden etiquetarme, mencionarme también como la diseñadora del patrón. Eso también es muy importante. Así que bueno, sin nada más que agregar, los dejo con mis redes sociales y nos vemos en otro video tutorial.